Vamos a gozar de la presencia y la palabra de nuestro hermano relator que llega de Guatemala, que él es relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Y vamos a presentar primero que nos honra con su presencia en este acto, ¿no? Desde la cátedra, desde el curso Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, presentamos este evento y está con nosotros esta nueva gestión de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nuestra vicedecana, la doctora Silvia Nona. Bien. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Para mí es un placer poder compartir este pequeño espacio, porque me voy a tener que retirar, en un evento tan importante. El tema involucrado en esta tarde es fundamental, es sensible, siempre lo ha sido, pero la verdad es que en los últimos tiempos se ha visibilizado mucho más y esta visibilización tiene sin duda que ver con quienes desde sus distintos lugares y con sus distintas posibilidades han hecho que la cuestión tome una relevancia que no había tomado hasta entonces. Yo quiero agradecer especialmente a la lucha que cada uno de ustedes viene realizando, y sé que desde hace tiempo. Al grupo de trabajo y especialmente a la doctora Sandra Ceballos, que hace tiempo que viene instalando esto en nuestra querida facultad y sin bajar los brazos, siempre impulsando nuevas cosas, como es la que hoy vamos a tener la oportunidad de aprovechar. Algunos presentes en este momento y otros podrán hacerlo vía streaming y con la grabación que se haga de este momento tan importante que es recibir al relator de Naciones Unidas. La verdad es que yo he leído sus cosas, yo soy ambientalista, yo me dedico al derecho ambiental y el derecho de las comunidades originarias para nuestra materia es fundamental. Así que un agradecimiento especial a la doctora Ceballos, un agradecimiento especial al relator. Lamento no poder quedarme a escucharlo, pero seguramente luego escucharé su presentación. Y a ustedes por estar aquí presentes, acompañando y dando testimonio y visibilizando, como les dije, un tema de muchísima vigencia. Hace años, ¿sí? Muchísimos años, pero con mayor visibilización en los últimos tiempos. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, señor relator, muchas gracias a cada una y a cada uno de ustedes. Y ahora viene lo mejor, a disfrutarlo. Muchas gracias, doctora. Y nuestro saludo también y agradecimiento al decano, al doctor Leandro Vergara, por su apoyo institucional. Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a escuchar la palabra de un funcionario de Naciones Unidas, ¿no? Él forma parte de los organismos especiales del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Es un relator, en este caso, sobre los derechos de los pueblos indígenas. Hemos tenido acá el gusto en esta universidad de recibir en el 2011 a nuestro querido hermano Jim Anaya, ¿no? En su calidad de relatora. En aquel momento era una visita oficial, pero este año la grata sorpresa de que nuestro hermano mayor, que conoce y quiere la Argentina, ¿no? Y está a cargo de esta función desde hace 2 años, en plena pandemia, trabajando muchísimo de forma virtual. Hemos hecho inclusive alguna videoconferencia con su palabra. Ha querido venir
y no solo venir a esta Universidad de Buenos Aires, sino dar su palabra en otras universidades del país y también hablar con los hermanos y hermanas, ¿no? Y eso es lo que valoramos muchísimo de su tiempo, su interés, que también tiene que ver con su mandato. Él es un histórico del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, aquellos hermanos que llegaron a fines de la década del 70, 80 y ahí en más, durante casi 30 años trabajaron para que tengamos un documento internacional que marca los estándares mínimos, ¿no? De nuestros derechos como pueblos indígenas. Es de Guatemala, tiene una larga trayectoria en la gestión internacional de derechos, ha sido presidente del Comité contra la Discriminación y en ese rol también nos ha asesorado, nos ha apoyado durante muchísimos años, muy interesado en la Argentina y, en fin, ha ocupado diversas funciones dentro de la gestión internacional. Es del pueblo maya, cachiqué, ¿no? De Guatemala, y está con nosotros Francisco Calitzay, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos. Gracias, Pancho. Bueno, para mí es un gran gusto estar aquí en esta casa de los algo para ti. Muy bien. De una casa. ¿Se va la voz? La Casa de la Educación Superior en Argentina. A ver. Es el cable. Okay. Muy bien, muchas gracias. Y por supuesto estar aquí con hermanas y hermanos indígenas que están interesadas en escuchar algunas palabras. Espero que no los vaya a aburrir a ustedes porque Sandra me dijo, no, quiero que hagas una presentación magistral. Y a veces esto como que no va con nosotros porque es algo muy académico, pero de todas formas para cumplir con los requerimientos de la universidad vamos a tener que hacerlo de esta forma. Posteriormente podemos dialogar de una forma mucho más al estilo nuestro, como decimos. Entonces, permítanme decirles que es un gran honor para mí participar en este evento para reflexionar sobre los derechos de los pueblos indígenas. Quiero agradecer a la Universidad Nacional de Buenos Aires, a la doctora Sandra Ceballos, por haberse comprometido conmigo en un momento determinado, de decir, yo te organizo la ida y la charla magistral en la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, a la doctora Silvia Nona, de haber estado con nosotros en la inauguración de este evento, y a las altas autoridades de la Universidad de Buenos Aires, que nos permitieron estar acá. Si bien es cierto, las universidades siempre nos han abierto las puertas para que los pueblos indígenas hablemos de nuestros derechos, creo que estamos en una nueva etapa en la cual no solo estamos hablando de nuestros derechos, ahora estamos viendo cómo en muchos países se adelanta el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Por supuesto, hace falta mucho camino que recorrer y ese es el camino que vamos a tener que hacer juntas, para poder tener mayor fuerza en el desarrollo y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Por supuesto, en esta presentación trataré brevemente, porque el tiempo también, a pesar de que Sandra me dijo, no, tienes más de media hora, yo sé que media hora no es suficiente para hablar sobre nuestros derechos, sin embargo, trataré de hablar algunos puntos que yo creo bastante importantes para los pueblos indígenas. Y como primer punto, estaría hablando sobre la afirmación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a nivel internacional. Como segundo punto, el derecho a la libre determinación, el derecho a la tierra, territorios y recursos, el derecho al consentimiento previo, libre e informado, a la justicia propia de los pueblos indígenas, la criminalización de las personas indígenas defensoras de los derechos humanos. Y como último punto estaría terminando con unas reflexiones sobre la resiliencia indígena y la tutela del medio ambiente. Es una lástima que la doctora se haya ido para que pudiera escuchar también la posición de los pueblos indígenas sobre el tema del medio ambiente.
Quiero hacer un reconocimiento público en esta oportunidad. Hay un hermano, como diríamos nosotros en Guatemala, más mayor que yo todavía. Y quiero, Nilo, por favor, es un gran gusto saludarte acá. Es de los hermanos indígenas, de los iniciadores de toda esta lucha a nivel internacional. Participó en la primera conferencia internacional en solidaridad con los pueblos indígenas en Ginebra en 1977, que abrió el camino para la participación de los pueblos indígenas en Naciones Unidas. Y por supuesto, para mí es un gran honor tenerte, Nilo, acá. Y bueno, aprendimos juntos, nos peleamos juntos, tuvimos nuestras diferencias, tuvimos nuestras coincidencias y aquí seguimos en el camino. Es un gran gusto, Nilo, estar aquí contigo, aquí en Argentina. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Por favor. Y como en nuestros pueblos siempre tenemos que saludar a nuestros hermanos mayores, por eso es de que lo hago en esta oportunidad. Muy bien. Y a partir de eso, Nilo no me va a dejar mentir con lo que voy a decir acá, entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Y por eso puedo decirles a ustedes que a nivel nacional y nivel regional se ha desarrollado un marco jurídico muy rico para la protección efectiva de los pueblos indígenas. Hay que recordar que los pueblos indígenas siempre están amparados por el derecho internacional de los derechos humanos en general y a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero debido a su estatus especial, también se aplica el derecho sui generis, o especial, por supuesto, que hasta la fecha constituye el estándar mínimo de protección de los pueblos indígenas que los estados deben aplicar a nivel interno. Muy brevemente, estos instrumentos son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Son los tres instrumentos que protegen los derechos de los pueblos indígenas en este continente y son los derechos mínimos, no los máximos, son los mínimos. Y yo creo que eso es importante que lo recalquemos. A nivel regional tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde este punto de vista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana han desarrollado una jurisprudencia evolutiva interpretando muchas de las disposiciones de este tratado a la luz de las necesidades específicas de los pueblos indígenas, como es el caso del artículo 21 de la Convención, que hoy incluye también la protección del derecho a la propiedad colectiva de la tierra y sus recursos. Este derecho de los pueblos indígenas no vino gratis, no fue reconocido de forma gratis, sino que es el producto de una lucha que los pueblos indígenas han hecho a nivel internacional y que ha llevado a muchos otros logros, por nombrar algunos en orden cronológico. En 1989, la adopción del Convenio 169 de la OIT, me refiero a los modernos, porque antes del 89 hay otros instrumentos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, taxativamente o no, pero sí los reconoce. Inclusive podemos irnos hasta 1959 con el Convenio 107 de la OIT. Sin embargo, solo voy a hablar sobre los más recientes y los modernos. En el año 2000, la creación del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. En el 2001, no el nombramiento, sino la adopción de la resolución para la creación de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En el 2007, la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el establecimiento del mecanismo de expertos sobre pueblos indígenas. También tenemos que recordar el mayor reconocimiento entre los órganos de tratados de los derechos de los pueblos indígenas, que en varias observaciones y recomendaciones generales, como por ejemplo la observación general 11 de la Convención de Derechos del Niño sobre los niños y niñas, y la recomendación general número 23 del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial sobre pueblos indígenas. Esta del año de 1997.
También las numerosas cartas del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial a los estados en el marco de su procedimiento de alerta temprana y acción urgente desde su establecimiento en 1993. Quisiera ahora compartir con ustedes algunas reflexiones sobre algunos derechos colectivos de los pueblos indígenas y su aplicación. El derecho a la libre determinación. Quiero no leer ahorita, sino quiero solamente recordar de que los estados le tienen mucho miedo al reconocimiento, al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, porque argumentan que va a crear muchos problemas de división, va a crear división territorial. Sin embargo, desde que empezamos a discutir el derecho a la libre determinación, personalmente he sido del criterio de que el no reconocimiento al derecho a la libre determinación es lo que crea los problemas de división y son los que crean esos problemas, llamémosle de levantamientos sociales que han habido y que van a seguir habiendo en la historia de los pueblos indígenas. Es lo contrario de lo que ellos piensan. Entonces, el reconocimiento al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas resuelve esos problemas. Y uno de los casos que me recuerdo en este momento de la práctica del derecho a la libre determinación, que ha sido, por lo menos desde mi punto de vista, y lo comparto cada vez que puedo, es el derecho a la libre determinación que practicó el pueblo shuar en el Perú, con la crisis del COVID-19. Ellos decidieron cerrar sus fronteras y no permitir que nadie entrara y nadie saliera de su territorio si no cumplía con los requerimientos de seguridad e insalubridad. Hasta este momento hay 0 casos de contagio por COVID-19 y 0 casos de muerte por COVID-19 en el pueblo shuar. ¿Qué significa esto? Y me recuerda lo que me dijo un anciano a través de su traductor, de su intérprete. Hermano, me dice, nosotros estamos protegidos aquí por el COVID, porque la selva para nosotros es nuestro hogar. La selva para nosotros es nuestro supermercado. La selva para nosotros es nuestra farmacia. En el momento que nos vengan a destruir la selva, nos la contaminen, nos están matando a nosotros también, porque nos están quitando nuestra medicina, nos están quitando nuestra comida y nos están quitando dónde vivir. Esas fueron las palabras que me dijo un anciano shuar cuando estuve con ellos en la selva peruana hace como 3 o 4 meses. Y quiero decirles algo, cuando yo estuve con ellos y he estado en la selva también de Costa Rica, en Bolivia he estado en varias comunidades también, en Colombia igual, nunca me contagié de COVID-19. Me invitaron a una conferencia de 3 días a un país del primer mundo y me contagié del COVID. Entonces, y se suspendió la visita que iba a ser en junio aquí a Argentina. Entonces, por eso es de que no pude venir en junio para estar con ustedes. Pero aquí estamos ya recuperados. Muy bien, vamos a continuar con la lectura del documento ya preparado. En base al artículo 1 de ambos convenios internacionales de derechos humanos, el convenio internacional, es el convenio internacional sobre derechos económicos civiles y políticos y el convenio sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Ambos, en su primer artículo, reconoce que los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Por lo cual, y quiero aclarar que el reconocimiento que la libre determinación de los pueblos indígenas no supone, como les decía anteriormente, un peligro para la unidad e integridad del Estado y no puede dar lugar a la secesión dentro del territorio de un Estado ya establecido. Por el contrario, es la falta de efectividad de los derechos que ya tienen los pueblos indígenas lo que generan conflictos. En este sentido, creo que los estados, en vez de negar los derechos de los pueblos indígenas, deben reconocer la existencia de pueblos o naciones indígenas y sus derechos, generando la unidad nacional dentro de la diversidad y crear espacios de articulación democrática plural. Este punto fue bien explicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en su reciente informe que aclara que reconocer el derecho a la libre determinación es un elemento central para la reparación colectiva por las violaciones históricas y sistemáticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Durante mi mandato, he visto cómo el desconocimiento político de los pueblos indígenas se debe a menudo a políticas colonialistas y asimilacionistas, y cómo el reconocimiento del derecho a la libre determinación debe entenderse como la base del diálogo para la construcción de una nueva relación entre los pueblos y los estados en una perspectiva plurinacional. Sin el reconocimiento del derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas no pueden ejercer todos los demás derechos colectivos, como por ejemplo, la libre determinación es funcional a ejercer el poder de los pueblos en la toma de decisiones sobre sus propias prioridades de desarrollo y control de sus vidas, exigiendo que el Estado reconozca las diferencias culturales sin que ellas sean motivo de exclusión o discriminación racial. La Comisión de Expertos de la OIT y más recientemente el informe de la Comisión Interamericana esclareció que el reconocimiento de la personalidad jurídica de los pueblos indígenas no es constitutivo de derecho, sino que declara algo que ya existía. Los pueblos indígenas existían antes de la creación de los estados nacionales modernos, por lo cual ese reconocimiento no es constitutivo de derecho, simple y llanamente es reconocer la existencia de los pueblos indígenas. Entonces, y según el derecho internacional, con base a los principios de libre determinación y autogobierno, son los pueblos indígenas los únicos que pueden establecer los criterios de pertenencia a sus pueblos con base a su derecho propio. Y aquí hablo sobre derecho y no sobre costumbres, que es lo que nos dicen siempre. Los pueblos no tienen derecho, tienen costumbre. Y es mentira. Tenemos un sistema jurídico establecido y bien establecido. Y en muchos lugares, en muchos países, todavía se practica de forma diaria y cotidiana. Y le ahorra al Estado millones y millones de dólares en la aplicación de la justicia, porque el Estado no está presente en estos lugares. Muy bien, dada la preexistencia del pueblo al Estado, el otorgamiento de la personalidad jurídica es un acto meramente declarativo y no constitutivo, y no es una condición para el ejercicio de sus derechos. Por esto, los estados deben eliminar todos los obstáculos burocráticos que hay dentro de los estados en la práctica y que impiden el reconocimiento efectivo de la personalidad jurídica colectiva de los pueblos indígenas. Reconocer o no reconocer la personalidad jurídica no va a desaparecer a los pueblos indígenas, ni en Argentina, ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en Guatemala, ni en México, en ningún lado. Seguirán existiendo los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas existen y tienen personalidad jurídica como lo reconocen los instrumentos internacionales. Ahora bien, el derecho a la tierra, territorio y recursos. Un tema de gran importancia es la tutela del derecho a la tierra, territorios y sus recursos, debido a que en los territorios de los pueblos indígenas es un elemento fundamental para la protección de la identidad de los pueblos y la supervivencia cultural y física. Un pueblo indígena sin sus tierras y sus territorios se dice que ya no es más pueblo indígena. Pero también la vida colectiva le da vida a los pueblos indígenas con o sin territorios. A pesar de que este derecho a la tierra, el territorio y los recursos naturales está bien establecido a nivel internacional, tanto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 26, como en el Convenio 169 de la OIT en los artículos 13 al 19. Así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana y otros organismos de las Naciones Unidas. Este derecho es uno de los más violados en todo el continente americano y a nivel mundial. La aplicación del derecho a la tierra y el territorio indígena requiere que los estados reconozcan los títulos expedidos a los pueblos indígenas por las coronas. Y cuando hablo de las coronas, estoy hablando de la corona inglesa, la corona española
o cualquier otra corona que haya existido y haya colonizado o haya invadido las tierras y los territorios de los pueblos indígenas. O cuando estos no existan, respeten lo que está establecido en el derecho internacional y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ha aclarado que la posesión tradicional de los pueblos indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio y otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de propiedad y su registro. Cuando se habla de terras nullis, que es el principio del robo colectivo de las tierras de los pueblos indígenas por parte de los estados modernos, es porque no tienen ninguna idea de qué es lo que significa la tierra y los territorios para los pueblos indígenas. Es lo que estamos viviendo y estamos viendo en este momento en toda la Amazonía. Cuando los pueblos no contactados o en contacto inicial se ven afectados cuando los estados que tienen control o creen tener control de estas tierras, empiezan a dar licencias de explotación minera, sin darse cuenta que están afectando a los pueblos en contacto inicial o no contactados, porque para ellos las tierras no tienen propiedad personal, sino que es una tierra donde ellos recorren estacionalmente para su sobrevivencia. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta en este momento. Desafortunadamente he podido constatar que los estados no están cumpliendo con su obligación de reconocer el derecho a la tierra y su deber de titulación. Esta relatoría ha documentado a lo largo de los años cómo los conflictos por el control de la tierra y los recursos que pertenecen ancestralmente a los pueblos indígenas es uno de los principales problemas a los que se enfrentan el continente de Abya Yala, e impide el disfrute efectivo de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas a nivel internacional. Los informes temáticos presentados por este mandato a la Asamblea General de la ONU y al Consejo de Derechos Humanos muestran que varios estados se están apropiando de tierras indígenas sin título, reprimiendo los esfuerzos de los pueblos indígenas para obtener títulos comunales sobre sus territorios y retrasando o complicando los procesos para reconocer sus recursos. Imagínense ustedes, dicen que los pueblos indígenas al reclamar sus tierras y sus territorios quieren dividir al Estado, pero son los mismos pueblos indígenas los que están pidiendo el reconocimiento de sus tierras a partir de la titulación de esas tierras. Si así fuese la división, los pueblos indígenas no estuvieran exigiendo la titulación de sus tierras dentro del marco nacional, sino que simple y sencillamente las tomarían y se declararían independientes. No, están pidiendo la titulación dentro del marco nacional jurídico, y eso es esencialmente lo que debemos de tomar en cuenta. En varios casos, los jueces llamados a pronunciarse sobre los litigios de tierra, debido a que desconocen o no aplican el marco legal sobre el derecho colectivo a la tierra, territorio y recursos naturales de los pueblos indígenas, fallan a favor de partes no indígenas. Por supuesto, también hay jueces que han caído en el sistema de corrupción de muchos de los sistemas jurídicos en los estados latinoamericanos. También he expresado preocupación porque en muchos casos, cuando la titulación de la tierra indígena existe, asistimos a una ocupación del territorio indígena por parte de personas no indígenas y a la falta de acción de saneamiento de la tierra por parte de los estados. Y por reclamar sus tierras están siendo criminalizados, están siendo sentenciados, están siendo penalizados y están siendo acusados de terroristas o están siendo acusados de ser grupos violentos porque están tomando tierras que no les pertenecen. En el transcurso del mandato de esta relatoría, ha observado que algunos estados están desplazando por la fuerza a los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, privándoles de sus tierras sin ningún tipo de compensación. Quiero indicar que tanto la declaración de la ONU
artículo 10, como el convenio 169 de la OIT, artículo 16, establecen que los pueblos indígenas no pueden ser desplazados por la fuerza de sus territorios y que no se procederá a ningún traslado sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas afectados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible la opción de regresar a ese territorio. Para concluir esta parte, esta relatoría recuerda que el derecho a la tierra de los pueblos indígenas es un derecho colectivo inalienable e intransferible. El derecho internacional obliga a los estados a delimitar, demarcar, titular, sanear, entregar y registrar la propiedad territorial de los pueblos indígenas y que los pueblos indígenas no pueden ser desplazados por la fuerza de su territorio. Finalmente, el derecho a la tierra también debe de ir acompañado del reconocimiento del control efectivo sobre el uso de los recursos y el respeto por parte de los estados de la gestión indígena de la tierra, de acuerdo con el plan de vida definido por cada pueblo indígena. A menudo se señala que, aunque los pueblos indígenas tienen la titularidad de sus tierras, los estados imponen planes económicos y políticas de desarrollo que no se ajustan al plan de vida de los pueblos indígenas. Los estados tienen la obligación de adoptar planes económicos y políticos de desarrollo con el consentimiento y la plena participación de los pueblos indígenas, respetando su derecho a la libre determinación como lo establece el derecho internacional. A lo largo de mi mandato he tenido la suerte de conocer historias de mujeres y hombres indígenas que se han puesto en primera línea para proteger su tierra ancestral. Siempre me sorprende la fuerza y la determinación de las mujeres indígenas y su papel en la protección de las tierras indígenas. Yo sé que aquí en Argentina hay mujeres indígenas muy valiosas que en marzo del 2021 organizaron una gran caminata proveniente de todas partes del país, que culminó en la ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo, día que se conmemora la lucha por la independencia. Con una consigna clara: basta de terricidios. Las mujeres indígenas de Argentina tienen una demanda muy clara como ciudadanas y habitantes del territorio argentino. Tenga su espacio para incidir en la construcción de políticas y de decisiones públicas, que sus voces sean escuchadas y valoradas en la construcción de un hábitat justo y una armonía con la cosmovisión de los pueblos indígenas. Ahora bien, el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Como ustedes saben, el derecho internacional reconoce el derecho a la libre determinación, que tiene como salvaguardia el derecho al consentimiento previo, libre e informado, como lo establece el artículo 6 del convenio 169 de la OIT y el artículo 19 y 36 de la Declaración de la ONU. Este derecho no puede ir solo sin la consulta previa, libre e informada. Son dos derechos fundamentales para los pueblos indígenas que no pueden ser separados. No puede haber consulta sin consentimiento y no puede haber consentimiento sin una consulta previa, libre e informada. Los gobiernos están obligados a consultar y obtener el consentimiento de los pueblos indígenas antes de que se adopte cualquier medida, cualquier proyecto de desarrollo que afecte sus tierras y sus recursos e incluso, más ampliamente, cualquier decisión que afecte directamente a los pueblos indígenas y a su libre determinación, que requiera su consulta y su consentimiento. Sobre este punto quiero aclarar que los pueblos indígenas tienen este derecho a la consulta y consentimiento cada vez que una decisión del Estado pueda afectar a los pueblos indígenas de una manera que no sea percibida por otros miembros de la sociedad. Por ejemplo, la legislación sobre el uso de la tierra o de los recursos puede tener una aplicación amplia, pero al mismo tiempo puede afectar a los intereses de los pueblos indígenas de una manera particular debido a su tenencia de la tierra o a la cosmovisión de tenencia de la tierra, a los patrones culturales relacionados, dando lugar así a un deber de consulta. Muchas veces los estados niegan este derecho alegando que no es un derecho fundamental
En este punto, la Corte Interamericana ha fallado que la obligación de los estados de consultar a los pueblos indígenas constituye un principio general del derecho internacional de los derechos humanos y que, entre otros casos, los estados tienen la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado en relación con los proyectos de desarrollo a gran escala que tendrían un impacto importante dentro del territorio indígena. También el relator especial aclara que el derecho no es el derecho a un proceso de consulta simple y sencillamente, sino que tiene que ir acompañado con el consentimiento y que el proceso de consulta debe implementarse de buena fe y según los estándares de derecho internacional que han interpretado el significado del consentimiento previo, libre e informado. En el informe temático sobre la recuperación de los pueblos indígenas y la enfermedad del coronavirus, presentado en el 2021 al Consejo de Derechos Humanos, expresé preocupación por la utilización de la emergencia del COVID-19 por parte de los estados para suspender los procesos de consulta o acelerarlo o para ejercerlo en violación de los criterios que he mencionado. Por ejemplo, varios estados recurrieron a la forma virtual de consulta, que realmente no es culturalmente apropiada, además de que muchos pueblos indígenas no tienen acceso al Internet. Con esto no quiero decir que los pueblos indígenas no puedan adaptarse a los avances tecnológicos. A lo que me refiero es de que una consulta a los pueblos indígenas se requiere de una discusión amplia y profunda del tema que se va a tomar la decisión, no al acceso a las plataformas, porque eso es lo que muchas veces se confunde. Pues dicen, los pueblos indígenas están en contra del desarrollo, no quieren acceder a la modernidad. Los pueblos indígenas somos los que más nos adaptamos a los cambios históricos, si no, no existiéramos en este momento, ¿sí? Entonces somos expertos en adaptarnos a los avances de la humanidad. Y por eso lo que estoy tratando de decir es de que una consulta cibernética no significa decir sí o decir no, simple y sencillamente. Quiero contarles, no voy a decir el país, pero quiero decirles de que hubo un país que se atrevió a decirme, pero relator, nosotros hicimos 1,200 consultas en un día. Bueno, le dije yo, perdón, le dije, ¿y cómo lo hicieron? Cuéntenme, ¿cuál fue la metodología que utilizaron? Porque desde mi punto de vista, le dije yo, en un día no se puede hacer una consulta, ni siquiera en una comunidad, ¿sí? Porque lo que pasa es de que yo tengo que, si yo quiero hacer algo, tengo que explicarles si se come, cómo se come, cuándo se come, qué resultados va a tener en la digestión y todas las cosas que pueden venir pro y en contra en una toma de decisión. Pero una consulta en la plataforma es simple y sencillamente decir sí o no. Entonces, cuando se dieron cuenta, me dijo, no, pues fue un intento. Ah, muy bien, qué bueno, le digo, que haya sido un intento, pero se dieron cuenta de que realmente no es una consulta. Muy bien. También, este informe muestra que varios estados han utilizado la situación de emergencia de COVID para debilitar y suspender la aplicación de la legislación medioambiental, desmantelar y eludir las salvaguardias legales, flexibilizando las regulaciones para atraer inversión extranjera e impulsar reformas legales para socavar la protección medioambiental y los derechos de los pueblos indígenas. ¿Se pueden imaginar ustedes de que ya en la emergencia del COVID-19 dijeron, ya no hace falta los estudios de impacto ambiental? Ustedes pueden entrar ahorita porque hay emergencia del COVID y necesitamos recuperarnos económicamente. Entonces, a costa de los recursos en las tierras y territorios de los pueblos indígenas, quieren recuperar la economía nacional. Entonces, yo creo que eso es algo que también hay que reflexionarlo en este momento. Otro tema que me preocupa mucho son los efectos ambientales devastadores de algunos proyectos en territorios indígenas, como es la extracción de petróleo o minería. Durante mi mandato,
he recibido testimonios de mujeres y niños y niñas indígenas que han desarrollado graves enfermedades como consecuencia de la exposición del mercurio y otros metales pesados, así como informaciones sobre tales niveles de contaminación de los ríos que ya no son posibles las actividades económicas como la pesca y la agricultura. Más que actividades económicas, son actividades de sobrevivencia de los pueblos indígenas. No sé si ustedes han visto los documentales a nivel internacional, cómo en algunos países los niños se lanzan a un río y salen cubiertos de petróleo. Esto es algo, como diría mi abuela, llora sangre. El sufrimiento de los pueblos indígenas es algo que hay que llamar la atención a nivel internacional para que se tomen medidas drásticas en contra de las compañías que están cometiendo este ecocidio. Según el derecho internacional, los estados tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni se eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas. Artículo 28 de la Declaración. Y a adoptar medidas para controlar, mantener y restablecer la salud de los pueblos indígenas afectados por estos materiales. Artículo 29 de la Declaración. También los estados deben adoptar mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por cualquiera de esas actividades y medidas adecuadas para mitigar la consecuencia nociva de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. Artículo 32 de la Declaración. Esto me recuerda una noticia reciente. Canadá quiere almacenar la basura nuclear en los lugares donde han extraído el uranio, con la excusa de que si ya se extrajo el uranio es posible meter la basura nuclear en estos lugares. Y esto significa la contaminación de la región de los Grandes Lagos en Canadá y Estados Unidos. Es una noticia reciente, ustedes lo pueden leer, búsquenla en los periódicos, ahí está en los periódicos la noticia, la alarmante noticia de la contaminación de los Grandes Lagos por basura nuclear. Pero no solo la basura nuclear, hay muchos casos en muchos países donde se está almacenando basura de los municipios de las grandes ciudades, argumentando de que se va a reciclar y aquel material que no es reciclable se va a enterrar sin darse cuenta de que hay una contaminación bastante grande en el manto freático o lo que ustedes le llaman aquí la napa subterránea. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta en este momento en el cuidado del medio ambiente. Muy bien. Pasando a otro tema, la criminalización de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Es de preocupación para esta relatoría, especialmente la violencia contra los defensores y las defensoras indígenas de los derechos humanos. En este sentido, desde 2020, alrededor del 63% de las comunicaciones que envían los estados se refiere a ataques, detenciones arbitrarias, violaciones de la libertad de reunión, criminalización y asesinato de defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En la gran mayoría de los casos, estas violaciones se produjeron en el curso de protestas o acciones para proteger las tierras indígenas del desarrollo de proyectos aprobados sin el consentimiento de los pueblos indígenas. La criminalización de los defensores de los derechos humanos indígenas es tan importante que este mandato se ha comprometido a analizar las causas subyacentes de estas cifras y acontecimientos. En el informe temático de este mandato de 2017, muestra que las causas fundamentales de la actual escalada de agresiones contra las personas defensoras indígenas es la falta de respeto por los derechos colectivos a la tierra de los pueblos indígenas, lo que a su vez repercute negativamente en su capacidad para defender eficazmente sus tierras, territorios y sus recursos de los daños causados por proyectos a gran escala. Según el informe, los casos de criminalización y violencia surgen en la mayoría de los casos cuando los líderes indígenas y los miembros de sus pueblos expresan su oposición a los proyectos a gran escala relacionados con las industrias extractivas, la agroindustria, la infraestructura, las presas hidroeléctricas y la tala. También este informe señalaba diversas situaciones en que las entidades privadas suministraron información falsa o formularon acusaciones
infundadas contra los defensores y las defensoras indígenas. Según el informe, los jueces y fiscales han contribuido a la aplicación irregular del derecho penal al aceptar falsos testimonios, dictar mandamientos judiciales sin pruebas suficientes, permitir que prosperen acciones judiciales infundadas e interpretar debidamente la ley para incriminar a los defensores indígenas. Es una obligación del Estado tutelar, proteger y reprimir los actos de violencia contra las personas defensoras indígenas. Es primordial que los Estados adopten medidas de protección que sean colectivas y culturalmente apropiadas para los pueblos indígenas y en consulta con los pueblos afectados. Asimismo, el Estado debe abordar las causas profundas de la violencia a los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas, garantizando el goce efectivo de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Los Estados deben poner fin a la impunidad de los delitos cometidos contra los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas y deben respetar y proteger los derechos colectivos indígenas a la tierra, el territorio y sus recursos, así como los derechos al consentimiento libre, previo e informado, antes de desarrollar proyectos que puedan afectar sus derechos fundamentales. Yo no estoy seguro si me aguantan otra media hora más. Yo tengo mucho que decirles con respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Si ustedes desean, podemos empezar un diálogo entre el relator y el público presente como representantes de los pueblos indígenas y representantes de la sociedad civil. De esta forma vamos a poder hacer de una mejor forma un conversatorio, un intercambio de ideas, que esa es la intención principalmente desde mi punto de vista. Entonces yo ya veo que Nilo está levantando la mano, entonces eso significa de que vamos a iniciar ese diálogo, como le llaman en Naciones Unidas, el diálogo interactivo. Por favor, doctora Ceballos. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, Pancho. Gracias por pensar, ¿no?, en tantos temas para tratar, para abordar, pensar lo sustancial que nos dispara tantas preguntas, tantos comentarios y nos propicia el debate. Ante todo, quería decir... No anda muy bien. Sí. ¿Así es el cable? Sí, es el cable. Quería recordar en este momento, que lo iba a hacer al principio, nosotros hacemos un ciclo de videoconferencias y conferencias, iniciamos presencial ahora o de manera mixta, y vamos a recordar en este momento que iniciamos el ciclo doctor Eulogio Frites, nuestro querido maestro, a quien lo recordamos con este aplauso y agradecemos la presencia de su hija, la casi doctora Anaí Frites, que está con nosotros, y también quiero agradecer a todo el equipo del curso, de la cátedra, que son ayudantes y están aquí. Queridos compañeros, compañeras, gracias por estar, ¿no? Gracias por todo el apoyo. Gracias, querido Benito, Romina, Patricia, Noemí, Josefina, Marcos, a todos. Así que tenemos un micrófono que vamos a tratar de ser breves y concisos con los comentarios, a ver si puede correr el micrófono, y destacar acá la presencia de todos, hermanos, hermanas, expertos, militantes por los derechos humanos que están siempre presentes apoyando esta causa, que están aquí presentes. Y bueno, entre los expertos, como nos mencionaba el doctor Benedetti, que está aquí con nosotros, Miguel Ángel Benedetti, muchísimas gracias. Y bueno, veo ahí del CELS, están con nosotros también acompañándonos, CERPAG y APH, que estaba ahí pensando. Vamos a intentar que hagan sus reflexiones o comentarios o consultas, ¿sí? Ahí vamos. Vamos con Nilo Cayuqueo. Gracias. Mare Popeñi Pulamien, soy Nilo Cayuqueo de los Todos, del pueblo mapuche. Hermano Pancho, quiero sinceramente agradecerte por tu compromiso y tu capacidad para ser relator de las Naciones Unidas.
Nos conocimos con Pancho en los años 80, en las épocas difíciles de las masacres en nuestros pueblos. Él en Canadá y yo en Estados Unidos, que habíamos sido víctimas de la represión en nuestros países. Y conocí su gente, su país. Y lo conocí a Pancho plantándose frente a los gobiernos, frente a los funcionarios de Naciones Unidas. Y realmente no te quiero halagar, quiero reconocer tu compromiso y tu capacidad para negociar, para exigir. Y creo que necesitamos muchos Panchos, no solamente en las Naciones Unidas, sino en todos los países. Y bueno, eso quería decirte, Pancho, agradecerte estar con nosotros. Bienvenido al territorio de los pueblos originarios, aquí del pueblo querandí, ocupado hoy día, como es Buenos Aires. Como está ocupado muchos de nuestros territorios en todo el país. Solamente mencionabas los convenios que tenemos, las leyes que defienden nuestros derechos, que reconocen nuestros derechos, como la del 169 o la declaración o el convenio de biodiversidad o la declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural, que son importantes, pero también tú lo sabes muy bien, que todos esos leyes y convenios son violados con total impunidad en todos los países. Argentina no es ajeno a eso. Argentina con total impunidad está violando todos los derechos de los pueblos indígenas acá. Viola el 169 y la declaración, y no importa el tinte de color. Tuvimos un gobierno ultraconservador, reaccionario, filofascista, que ni siquiera nos escuchaba. Ahora hay un gobierno más popular, pero sin embargo el tema pueblos indígenas no está en la agenda de ellos, no nos han recibido nunca. Ni siquiera el gobierno anterior peronista nos recibió. Solamente en el 2010 nos recibieron, pues dijeron que íbamos a seguir hablando, pero nada más que eso. Y mientras tanto los derechos de los pueblos indígenas se siguen violando hoy día. Y eso tú lo sabes bien, Pancho, y ojalá que podamos avanzar en esta agenda de exigir nuestros derechos. Y ojalá que Naciones Unidas se mueva un poco y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que creamos en el 2000 tenga un poco más de ímpetu en los próximos años. Y tú puedes ayudar mucho con eso, porque hasta ahora estamos siendo invisibilizados en todo el mundo. Y por eso te quería transmitir esta gran inquietud que tenemos hoy día. Por ejemplo, en Argentina no solamente se violan los derechos, sino que también hay una campaña de estigmatización y de descalificación de nuestras culturas, sobre todo en contra del pueblo mapuche. Eso es lo que está pasando hoy día, y en los cuales tenemos que trabajar mancomunadamente todos los hermanos. Estemos de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero tenemos que unirnos de alguna manera y trabajar juntos exigiendo que se cumplan las leyes simplemente. Las leyes están, pero no se cumplen. Solamente eso, Pancho, no voy a correr, pero te agradezco mucho. Gracias, Sandra, por organizar esto. Muy importante lo que has hecho y lo que están haciendo con tu gente. Así que, bueno, esperemos que se repita, que pueda continuar. Y bueno, gracias a todos ustedes por venir acá. Gracias. Le voy pasando a que quiera hacer una pregunta. Hola. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle, señor relator. Voy a hablar en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina, un organismo que tiene 47 años de existencia a nivel nacional, y lo hago desde la Secretaría de Pueblos Originarios de ese organismo. Lo he escuchado atentamente, lo hemos escuchado atentamente. Acá estamos acompañados de una representante de la Secretaría de Relaciones Internacionales de ese organismo, Micaela Braco, y representantes del pueblo Tonocoté, Walter Barraza, del pueblo Comechingón, de la nación comechingona, la comunidad tulián, Elía Tulián, y una técnica también intercultural que acompaña la lucha de esa nación. Coincido con lo que dijo recién el hermano mapuche, Nilo, respecto de que conocemos todos ese corpus
internacional, también nacional e incluso provincial, que otorga una multiplicidad de derechos a los pueblos, naciones indígenas, que se los reconoce, pero que en modo alguno podemos decir que el Estado los garantiza. Desde hace tiempo los pueblos son persistentes al Estado-Nación argentino. Podríamos estar días y días enunciando las violaciones cotidianas de esos derechos. Mi pregunta tiene que ver, porque es una inquietud compartida, a través de este lugar de Naciones Unidas, ¿qué instrumento nosotros contamos para poder denunciar de modo efectivo cada una de esas viles y cotidianas violaciones a los derechos de los pueblos indígenas? Porque nosotros que militamos en derechos humanos nos encontramos con que generalmente el agente estatal es el que lo viola, más allá de intereses cada vez más frecuentes del extractivismo más feroz en manos de particulares o grandes corporaciones internacionales. En definitiva, es el Estado el garante. ¿Qué instrumento contamos, señor relator, para poder elevar de modo efectivo esas denuncias? Muchas gracias por su visita. Gracias. Gracias, Claudia Gota, secretaria de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y tenemos acá unas palabras, el hermano del pueblo guaraní, Ignacio Cañandarí, luego Cisquito Flores, y tenemos 15 minutos en la sala, así que le vamos a hacer comentarios o preguntas concretas y le damos la palabra final al hermano relator. Adelante, Ignacio. Mi nombre occidental es Ignacio Báez y mi nombre guaraní es Caraí Tataendj. Caraí quiere decir practicante de la espiritualidad y Tataendj es el que transmite la energía del fuego. Entonces, acá estoy en compañía de dos hermanos míos que vienen de las comunidades de la provincia de Misiones, vienen desde la selva, que también después vamos a hablar con el hermano para informar lo que pasa allá. Pero a grandes rasgos, quería contarles que nosotros en la provincia de Misiones tenemos como 130 comunidades guaraní y solamente hay 40 escuelas primarias y alguna enseñanza superior, pero el que se esfuerza individualmente es el que puede llegar. Y sin embargo tenemos 93 comunidades absolutamente analfabetas que no tienen ninguna escuela. ¿Y desde cuándo? Yo les cuento que en la época de la formación de los estados nacionales hay un estado vecino que se llama Paraguay, totalmente guaraní, fue muy exitoso, terminó el analfabetismo, en 40 años tenía un país industrializado. Y se desencadenó una guerra ordenada por Inglaterra y llevada a cabo por Brasil, Argentina y Uruguay, un genocidio del pueblo guaraní en la región de Paraguay. Y Argentina se quedó con dos provincias, la provincia de Misiones y la provincia de Formosa. 1870. Sarmiento ordenó la prohibición de hablar lengua guaraní a tan solo 200.000 mujeres y 14.000 niños que sobrevivieron a esa guerra. Y Argentina, cuando se quedó con la provincia de Misiones, hasta hoy no le puso una escuela primaria a 93 comunidades, pero todos vivimos regidos por la legislación occidental. Y entonces nos van sacando territorio, nos van sacando la selva, privando de todos los derechos. ¿Y cómo se va a defender un hermano que no hable castellano si toda la legislación y todos los papeles están escritos en castellano? Además, en toda la región, y yo estoy hablando en nombre de una cultura continental que comienza en el Caribe. Caribe viene de la palabra Caraibé. Caraibé quiere decir la parcialidad más evolucionada espiritualmente. Y desde ahí se extiende toda esta región selvática, llega hasta San Clemente, el Tuyú y Pehuajó. El pueblo querandí era una parcialidad de la nación guaraní.
Entonces, nosotros, como bien lo dijo Nino Cayuqueo, en el 2010 conseguimos que la legislación argentina contemple nuestro derecho de educación intercultural bilingüe, pero quedó con una hermosa ley muerta escrita en la Ley Nacional de Educación, pero que se aplica en muy poquitos lugares como para decir algo hicimos. Pero les cuento, acá en la capital federal argentina, Buenos Aires, 52% de los niños que van a la escuela pública son guaraní hablantes. Después está el quechua, está el mapuche. 70% de alumnos de pueblos originarios tenemos en la escuela pública de Buenos Aires. Y no hay educación intercultural bilingüe. Yo me metí de prepo en el 2015 y hasta el 2016, 2 años enseñé gratuitamente para que comprendieran que nuestras lenguas son opuestas, nuestras sintaxis son opuestas, y si el hermano no comprende esa situación, nunca va a hablar bien ni el castellano ni su lengua materna. Bueno, después me contrataron como monotributista hasta el 2020. En el 2021 firmé contrato y el gobierno de la ciudad no me pagó nunca más. Igual trabajé todo el 2021 sin que me pague un solo centavo. Y ahora directamente ni siquiera estoy contratado. Entonces estamos marginados en educación, marginados en el manejo de la selva, en el manejo del agua, el manejo del territorio. Eso es la situación actual del pueblo guaraní. Un gran abrazo a todos los hermanos. Gracias, gracias Ignacio. Ahí va a pasar el micrófono, estaba Cisquito Flores, ¿sí? Quiero que... Hay 2 más, acá de una hermana también que me pedía adelante, y siguen, y el doctor Benedetti también, Diego Morales también, pero bueno, me parece que no va a ser posible que hablen todos porque faltan 10 minutos y le vamos a dar las palabras 5 minutos más y hacemos el cierre porque es medio estricta la facultad respecto en ese sentido, ¿sí? Así que yo creo que una pregunta más, o pueden entrar 2 preguntas en 5 minutos y le damos el cierre al relator. Después tiene las entrevistas en otro salón y en todo caso, bueno, podemos seguir en el otro salón o hacerlas en las reuniones privadas. A ver, adelante. Bueno, con el permiso de la Pachamama, buenas tardes, Francisco, Cali, hermanos. Mucho más de lo que se ha dicho no se puede decir porque no terminaríamos nunca. Mi nombre es Cisquito Flores, del pueblo Chicha, de la comunidad Ojo de Agua, Yavi, Jujuy. Hermano Francisco, quiero darle en primer lugar la bienvenida y augurarle lo mejor para esta gestión. Usted es la esperanza de la voz de nuestros pueblos. Que esa voz llegue al lugar en tiempo y forma, ya que nuestros pueblos urge esa situación y el clamor de justicia por todas las cosas que están pasando. Simplemente estrecharle en un abrazo en nombre de mi pueblo y de mis hermanos y decirles muchas gracias por su atención y la presencia acá en nuestro país. Gracias, hermano. Aliaya. Gracias, Cisquito. Acá me estaban pidiendo especialmente las hermanas que vinieron de Uruguay. A ver, adelante. Brevemente, por favor, a ver. Sí, buenas tardes, Juparí. Buenas tardes, Francisco. Lo que queríamos expresar es que, bueno, tanto la mayoría acá debe saber que tanto Uruguay como Surinam no están adheridos al convenio de 169 de la OIT y no alcanza con estos derechos que hablaba Francisco acá, con estos derechos ya que vienen preexistentes en nuestros pueblos. Estamos luchando por que el gobierno uruguayo esta vez por fin adhiera al convenio. Sabemos que es un convenio transfronterizo, nosotras vivimos acá en Argentina, pero nacimos en territorio de lo que ahora es el Uruguay,
y queríamos contar eso, sobre todo. Muchas gracias, muchas gracias. No quería dejar pasar el agradecimiento a los hermanos que vinieron a hacer la ceremonia, que son Cantuta, Quilia y el Taita Guari Rimachi. Un aplauso grande de corazón porque nos han puesto en esta circunstancia, ¿no?, de espiritual dentro de esta casa de estudios. Así que le doy la palabra para cerrar ya al relator especial. Adelante. Bueno, a mí me hubiera gustado escuchar a todas y todos, por supuesto, pero hay reglas aquí de la universidad que tenemos que también regirnos. Entonces, yo solo quiero decirle a la hermana que hizo la pregunta sobre cuáles son los mecanismos. Hay varios. Y yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes tienen teléfono celular? Todos. Todos son teléfonos inteligentes. Todos tienen internet. Todos pueden acceder a Google. ¿Sí? Entonces, ustedes van al internet, a Google, y hay 67 este año relatores especiales. Hay 10 comités de derechos humanos, solo de Naciones Unidas estoy hablando, aparte de los del sistema interamericano. Entonces yo les rogaría a todas y todos ustedes, por favor, vamos al internet, vamos a Google. Yo le digo San Google, porque me ayuda en todo, ¿sí? Voy, busco relatores especiales, me salen todos los relatores especiales de Naciones Unidas. ¿Cómo hacer una denuncia? Me sale el formulario para hacer la denuncia, ¿sí? Ahorita todo es accesible. Aquí, como estamos en la Facultad de Derecho, los abogados y el sistema jurídico habla de que ninguno puede alegar ignorancia ante la ley. Es un principio legal. Yo utilizo el mismo principio para mis hermanos y hermanas indígenas. Ahorita nadie puede alegar no acceso a los mecanismos de denuncia de violación a los derechos humanos. Todos podemos acceder por medio de San Google, ¿sí? Entonces, y es el mismo procedimiento para los mecanismos especializados que son los relatores, y lo mismo para los procedimientos o los convencionales, los procedimientos convencionales, que son los 10 comités existentes. Es el mismo mecanismo, ¿sí? Y por ejemplo, de la experiencia que yo tengo como ex miembro del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, hay varios mecanismos. Está la denuncia individual, que está regido por el artículo 14 de la Convención. Está también la alerta temprana y acción urgente bajo el artículo 9 de la Convención contra la discriminación de todas las formas de discriminación racial. Pero también están los informes sombra, informe alternativo, que se puede enviar cuando el Estado ha presentado su informe y va a ser analizado el informe del Estado en el comité. Y es el mismo procedimiento para todos los comités. Entonces yo les invito a que vayamos al internet y leamos un poquito más. Hay varios mecanismos y yo les ruego de que utilicen estos mecanismos, ¿sí? Y por supuesto vayamos al foro permanente, vayamos al mecanismo de expertos, los hermanos indígenas, pero yo les digo, utilicen estos mecanismos convencionales y los mecanismos especializados, que son los relatores especiales. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias a cada una de ustedes. Muchas gracias, Pancho. Y la verdad que sí, que es muy importante. A veces es difícil comprender la importancia o lo que nos puede, qué consecuencias podemos tener del acceso al sistema internacional, ¿no? Pero consideramos desde el trabajo de los precursores, como el doctor Eulogio Frites y todos los que luego siguieron ese camino, acá el hermano Nilo y otros que pudieron acceder o pudimos acceder al sistema internacional, que hay que estar en todos los espacios, hay que estar en los territorios, estamos en las ciudades, en las universidades y también en la medida que podemos y ahora a través del internet, porque hay participación virtual y no hace falta viajar y uno puede pasar sus informes. Y eso sí, tenemos que compartir la información, ¿no?
pronto Argentina va a ser examinada y ahí estuvimos trabajando en ese informe sombra, en conjunto, en consorcio, ¿verdad? Así que así seguimos. Bueno, nuevamente, gracias a todos y todas, a cada uno de las organizaciones, de los hermanos y hermanas, al hermano relator que quiso venir y nos vamos a sacar una foto final, si podemos.